Buenas noches, doctor. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Empezamos en unos minutos, que terminen de conectarse los demás. Ok, doctor, gracias. Sí, jóvenes, un par de minutitos, por favor, que si no se conecten.
Ok, buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, primero comentando, ¿no? Respecto de la tarea. ¿Qué tal? ¿Cómo van con la tarea? ¿Han tenido algún tipo de dificultad? Les voy a, como he recibido algunos pedidos para poder ampliar un poco el plazo, les voy a ampliar hasta el día de hoy en la noche, ¿ya? Las 12. A ver, veamos. En la clase anterior, ¿se me escucha bien, joven? Me gustaría que me confirmen si Sí, el audio está doctor. bien. Ok, muchas gracias. Comencemos ahí. En la clase anterior vimos un tema relacionado al diseño de la investigación, ¿no? Es parte de lo que se conoce como marco metodológico, que es la parte del diseño. Y el diseño involucra varios componentes, ¿no? Primero, en la estrategia de cómo vas a abordar la investigación, ¿no? Estableciendo el tipo, el diseño, el nivel, estableciendo incluso la forma en que vas a utilizar los instrumentos. En todo caso, para que nosotros podamos aplicar nuestros instrumentos, deberíamos definir cuál es la población hacia la cual nos vamos a dirigir y quiénes van a ser las unidades de análisis, quiénes van a conformar las unidades de análisis, a partir de las cuales vamos a recolectarlo. Entonces, esta segunda parte del marco metodológico tiene que ver justamente con esos temas, ¿no? Tiene que ver con la población, la muestra y la recolección de datos, aspectos que están evidentemente relacionados. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de población, muestra y recolección de datos, bueno, primero tendríamos que partir del marco general, ¿no? de la definición de lo que es una población. Se habla de que una población es un conjunto finito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características comunes capaces o susceptibles de ser observados. ¿Ok? Entonces, es un conjunto de elementos. Dice elementos, ¿eh? O sea, cuando hablamos de población, no solamente nos referimos a seres vivos, ¿eh? Pueden ser objetos, pueden ser instituciones, organizaciones, ¿ok? No solamente personas, pero que tienen características comunes. Por otro lado, la muestra se llama una parte de la población estudiada, sirve para representarla. Bueno, esa es una forma de definir. También hablan de que la muestra es una parte representativa de la organización. Y entonces, ello significa de que para que sea representativa, esa muestra tiene que tener las mismas características que tiene la población. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si hablamos de una población de personas, de una población de una ciudad, en la cual pues, existe 30% de varones y 70% de mujeres, mi muestra debería tener, por ejemplo, esa característica, ¿no? De tener 30% de varones y 70% de mujeres. Por otro lado, hay una característica muy importante que es propia de la muestra, ¿okay? La muestra debe estar sujeto a un diseño, que es el muestreo. Es decir, no solamente yo calculo a cuántas personas o a cuántos elementos de la población voy a coger o voy a seleccionar, sino que cómo voy a realizar esa selección. ¿Cuál va a ser el criterio que yo utilice para realizar esa selección? Entonces, el muestreo es una herramienta de la investigación científica cuya función básica es, pues, identificar cuáles son las características de esa población y en base a ello establecer pues, una forma de poder seleccionar los elementos que van a constituir la muestra. ¿Qué condiciones debe cumplir la muestra como tal? ¿No? Cuando yo voy a seleccionar mi muestra, ¿sí? Mi parte representativa de la población, entonces primero tengo que tener en cuenta de que esa muestra debe conformar parte del universo, de la población total. ¿Ok? Parte. Significa que no es la población total. O sea, que yo no puedo decir muestra y es toda la población. No puede ser así. Sin embargo, cuando se utilizan o se identifican
poblaciones pequeñas, ¿sí? Grupos pequeños, grupos de elementos pequeños, generalmente se levanta la información, se recoge la información de todos los elementos de esa población. Y entonces ya no corresponde la aplicación del cálculo de la muestra y algunos autores denominan a eso muestra censal. Que bueno, dependiendo de quién es autor, hay posiciones que evidentemente discordantes al respecto. Algunos dicen que el término de muestra censal no es un término adecuado. Pero bueno, hay otros que utilizan, ¿no? Muestra censal que es coger a toda la población. Entonces, si decimos de que una muestra no es toda la población, entonces de repente el término muestra censal no es el más adecuado. Sin embargo, van a encontrar en la literatura esa denominación, muestra censal, ¿no? Es decir, cojo a toda la población y por tanto ya no voy a realizar el cálculo de la muestra. Por otro lado, ¿cuánto es ese tamaño? Es decir, de qué tipo de organizaciones, en el caso vuestro, ¿no? De qué tipo de elementos, de qué cantidad de elementos estamos hablando para considerar que es un tamaño pequeño. Bueno, algunos autores consideran que poblaciones pequeñas son de 200 elementos, o hasta 200 elementos. Si yo tengo hasta 200 elementos, yo debería coger a todos. Debería coger a todos y recolectar la información. Por otro lado, también hay autores que hablan de que una población es de tamaño estadísticamente significativo, o sea, que es un tamaño adecuado, ya desde 30 elementos. Unos dicen que 50, bueno, 50, otros dicen 30. Al fin y al cabo, yo casi prefiero que pudiéramos trabajar con tamaños mínimos de 50. ¿Sí? Tamaños mínimos de 50. Digamos, es una cantidad que dentro del ámbito académico pues, se considera como aceptable. ¿Okay? Lo ideal sería hacer una estimación del tamaño de la población una vez identificada adecuadamente la población y estimar su tamaño. ¿Okay? Estimar su tamaño utilizando la fórmula y los parámetros que la fórmula establece. ¿Okay? Bueno, en todo caso, decimos de que la muestra no es toda la población, sino es parte de ella. Segundo, que su amplitud sea estadísticamente proporcionada a la magnitud del universo. ¿Okay? Que su amplitud sea estadísticamente proporcionada, es decir, que sea una porción significativa, ¿no? Que sea una porción representativa de la población. Si tengo yo 200, para poder generalizar los datos de esos 200, no puedo coger, no puedo coger a 2. No podría coger a 2. ¿Podría coger a 20? Podría ser, pero si hacemos el cálculo de la muestra, nos vamos a dar cuenta que 20 es muy poco para una población de 200. ¿Por qué dice de proporcionada? ¿Por qué habla de que estadísticamente proporcionada? Porque generalmente cuando el número va creciendo de la población, la muestra se va haciendo más pequeña. Entonces, vamos a darnos cuenta, ahora dentro de un ratito, de que una población de 10 millones, ¿okay? Puede tener más o menos, dependiendo de las condiciones de error y del nivel de confianza, podríamos estar hablando más o menos de unos 350 unidades muestrales. ¿Y qué pasa si son más de 10? Son 50 millones, son 100 millones. ¿Cuánto debería ser mi muestra? Van a darse cuenta que mientras va creciendo, el tamaño ya no va, o sea, tiene poca variación. Por eso existe el cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones conocidas y poblaciones desconocidas. Bueno, respecto a la representatividad, ya habíamos dicho, o sea, fue el reflejo de las características de la población, es decir, que la población se vea reflejada en ese pequeño grupo. ¿Okay? También hay ciertas condiciones que deben, de alguna u otra manera, permitir hacer una buena selección de la muestra. ¿Okay?
Eso tiene que ver con los criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión son aquellas características que deben tener las unidades de la población a ser seleccionadas, ¿sí? De manera indispensable. ¿Sí? Los criterios de inclusión es una característica que debe cumplir aquel individuo o aquel elemento o aquella unidad que va a conformar la muestra. Si no tiene, si no cumple con esa característica, entonces no puede ser incluido. Pero también hay criterios de exclusión, es decir, son aquellos criterios o aquellas características que tiene la unidad de análisis y por tanto no puede formar parte de la muestra. Entonces tenemos criterios de inclusión, que si tiene o cumple con esta característica va a formar parte de la muestra, y criterios de exclusión es cuando esta unidad de análisis cuenta con esta característica o atributo y por tanto no puede ser parte de esa muestra. ¿Okay? Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? Un estudio, por ejemplo, que requiere seleccionar la muestra conformada por estudiantes de la UCB que estén en los ciclos quinto, sexto y sexto. Entonces, si hay alumnos que son del cuarto ciclo, del octavo, del noveno o el décimo, ¿van a formar parte de ese grupo, de esa muestra? No. Solamente está orientado a estudiantes del quinto, sexto y sexto. Luego, ¿no? Estudiantes que tengan un promedio de 15. ¿Qué significa eso? Que aquellos estudiantes que tengan un promedio menor, bueno, aquí debería ser promedio de 15, solo aquellos que tengan 15, pero un promedio de 15, no dice menor o igual, o mayor o igual. Está hablando de aquellos estudiantes que tengan un promedio de 15. O sea que si tiene 16 de promedio, no formaría parte de la muestra. Si tiene 14, tampoco. O menos de 14, o menos de 15, o más de 15, no formarían parte de ese grupo, ¿no? De esa muestra. Por otro lado, los criterios de exclusión. Es decir, son aquellas características que si cuenta la unidad de análisis, estaría excluida, no formaría parte de la muestra. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que hayan desaprobado algún curso en los ciclos anteriores. Es decir, yo soy de quinto ciclo, correcto, formo parte de la muestra. Además, si tengo un promedio de 15, correcto, cumple el requisito, por tanto, formaría parte de la muestra. Pero el ciclo pasado he desaprobado una asignatura. He desaprobado cálculo. O he desaprobado, no sé, metodología de investigación. Entonces, como ya he desaprobado un curso en el ciclo anterior, no podía formar parte de esa muestra. ¿Okay? Entonces son criterios de inclusión y de exclusión. Seguramente ustedes ya los habrán visto en otra oportunidad. Luego vienen los métodos de selección, cómo yo elijo la muestra, cómo yo elijo a las unidades de análisis, a los elementos de la muestra, y hay básicamente dos métodos, el método probabilístico y el método no probabilístico. El método probabilístico es aquel en el cual todos los elementos de la población, todos los elementos de la población tienen las mismas probabilidades de ser elegidos. ¿Okay? Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Que todos los elementos de la población tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Porque si hay un elemento que tiene menores probabilidades de ser elegido, ya deja de ser un método probabilístico. ¿Okay? Pongamos el caso. Yo conformo, voy a hacer un sorteo. ¿Okay? Voy a hacer el sorteo de una rifa. ¿Okay? Voy a hacer un sorteo de una rifa. Y resulta que para que hacer el sorteo de la rifa, pues tengo que poner todos los tickets vendidos. ¿Ok? Todos los tickets vendidos. La probabilidad de que yo salga elegido será la misma que me tienen todos los tickets que ingresan a la bombona. ¿No? O sea, puede salir cualquier elegido. Y ahí va a jugar el azar. ¿No? Y ahí va a jugar el azar.
Porque darán vueltas, vueltas la bombona, de tal manera que todo se mueva, se chocolatee. Si la opción que sea elegido, el boleto que sea elegido, pues evidentemente será por azar, ¿no? Por suerte. Pero ¿qué pasa si resulta que a última hora yo compro unos boletos de más? Compro unos 5 boletos más de la risa, ¿ok? A última hora. Y resulta que los tacos de ese boleto no se ingresan a la bombolla. Yo tendría alguna probabilidad de ganar, de que esos boletos comprados tengan alguna probabilidad de que sean elegidos. No habría ninguna probabilidad. ¿Por qué? Porque no están ingresados, no están en el grupo. ¿Sí? Para que tengan la probabilidad de ser elegidos, al igual que los demás, tendrían que ingresar en el grupo. Es decir, deberíamos tenerlos registrados. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que para que yo pueda otorgar la misma probabilidad de ser elegido, de ser elegida a un elemento para que conforme la muestra, a un elemento de la población para que conforme la muestra, yo requiero tener el marco muestral. ¿Y qué es el marco muestral? Es el conjunto de elementos que conforman una población. Entonces, si por ejemplo, yo voy a elegir a 3 representantes del colegio, del nivel secundario, para que conformen la comisión de compras del colegio. A 3. ¿Qué hago? ¿Solamente lo elijo del 5º año? ¿Elijo solamente del 4º y 5º año, la prepromoción y la promoción? ¿O tendría que elegir a todos los estudiantes del primer año? Probablemente a los estudiantes del primer quinto, ¿no? Ok. Y para que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, ¿cómo podría ser yo la selección? ¿Qué estrategia podría utilizar? A ver, cuéntenme ustedes, chicos. ¿Qué me dice Julio Alvito? ¿Qué podría hacer? Profe. Para que los muchachos de secundaria tengan la misma probabilidad de ser elegidos como miembros de una comisión de compra. Necesito elegir a 3. ¿De qué manera podría hacer esta selección? ¿En base a qué? ¿Qué necesitaría? ¿Me escucha, Julio? Creo que sería no probabilístico. ¿Por qué? Porque es, digamos, como estamos hablando de alumnos, en lo que me está diciendo de esa pregunta sería mejor, en todo mejor. Ya. Ok, a ver. Daniela Pérez, ¿qué opina? ¿Es correcto? Para elegir esos 3 muchachos. Bueno, primero, ¿utilizaría un método probabilístico o un método no probabilístico para elegir? Y segundo, ¿cuál sería la estrategia, ¿no? Para aplicar ese método. Doctor, Daniela, ¿cómo estás? tendría que ser probabilístico, de tal forma que Probabilístico. todos puedan tener la misma Ok. Y probabilidad, ahora, ¿no? ¿cuál sería la estrategia? ¿Cómo podría yo realizar un sorteo aplicando ese criterio? ¿Qué necesitaría? Primero, bueno, obviamente toda la información de los alumnos, de los estudiantes que van a participar, ¿no? Como se dice, de todos los grados. Correcto. Y luego incluir Necesitaría la toda esa base lista, de ¿no? datos. Correcto. Claro, La lista completa de los alumnos matriculados en secundaria. ¿Ok? Y a partir de esa lista podría yo utilizar Excel o SPSS y hacer una selección aleatoria. Una selección al azar de 3 miembros. ¿Ok? De 3 miembros. ¿Ok? Muy bien, Daniela. Muy bien.
Ok, entonces ese es el método probabilístico. El no probabilístico, claro, tiene que ver más con el criterio del investigador, ¿no? Es el que el investigador aplica según su criterio, según su necesidad, según sus recursos, ¿no? Y de manera, vamos a decir así, de manera propia, ¿no? Es decir, según su conveniencia, ¿ok? Según su conveniencia. Ok, sigamos. Entonces, por otro lado, respecto al muestreo probabilístico, nos vamos a dar cuenta de que existen diversos diseños. Es decir, yo para seleccionar de forma aleatoria, al azar, un grupo de elementos de la población, puedo usar diversas estrategias. 4 de ellas son las más conocidas, que es el muestreo aleatorio simple, luego está el muestreo estratificado, el sistemático y por conglomerado. ¿Qué es el sistema aleatorio simple? Es cuando se selecciona al azar a un miembro, ¿ok? A un miembro, simplemente generando, pues, haciendo uso de alguna herramienta, ¿no? O haciendo uso de algún acto asociado al azar. Entonces, una forma podría ser, pues, ¿no? Poniendo todos los números o todos los boletos de los estudiantes o todos los datos de los estudiantes en una bombona, tirarla y que luego elijan 3 papelitos con los nombres de los tres miembros de ese comité. La otra es que a partir del listado, ¿sí? De ese listado completo de los matriculados, yo genere, por eso, una selección aleatoria de 3 números. La otra, evidentemente, podría ser en Excel o en SPSS, ¿no? Cualquiera de las dos herramientas nos permite hacer selección aleatoria. Entonces, ese es el modelo aleatorio. Ok, en el caso del diseño estratificado o del muestreo estratificado, ¿cómo funciona? Bueno, en este caso, se va a dividir, ¿ok? Se va a dividir la población en estratos, en grupos, ¿ok? En grupos, según las variables o características que se pretenden investigar. Es decir, según considere el investigador, asume el criterio para dividir en grupos. Pongamos el caso. Yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, sobre la satisfacción ciudadana de los habitantes o de los ciudadanos, valga la redundancia, del distrito de La Victoria. Sobre la distrito de La Victoria. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo selecciono mis unidades de análisis? ¿Podría hacer la estimación de la muestra? Sin ningún problema. Yo averiguo según el INEI cuál es el tamaño de la población, ingreso los datos, como vamos a ver más adelante, y una vez que tengo los datos, aplico la fórmula y se me va a generar el tamaño de la muestra. Ya, ok. Está dada mi muestra. Me dice 200 elementos, pero darle un número sencillo. 200 unidades de toda esta población. Entonces, ¿cómo elijo yo a mis 200? ¿Cómo elijo? Bueno, una forma, si aplico el sistema aleatorio simple, tendría que en la municipalidad, por ejemplo, tener registrado, ¿no? Tener registrado a todos los habitantes del distrito. Como es seguramente complicado, el criterio de repente no me permite, ¿no? Manejar. Pero podría trabajar por domicilio. Todos los domicilios en el distrito de La Victoria deberían tener un registro catastral. O sea, que podría utilizar el registro catastral. Luego, otra opción sería conociendo la población según los barrios que tiene La Victoria, ¿no? La Victoria se divide, no sé, 5 barrios, ¿okay? Y cada barrio tendrá una proporción, una cantidad de pobladores. En unos barrios habrá más gente y en otros barrios habrá menos gente. Dependiendo de qué tamaño es esa población,
¿ya? Yo voy a poder seleccionar de manera proporcional la cantidad de unidades por cada uno de estos barrios. O sea, voy a dividir el distrito en grupos o estratos. Y de cada estrato, de cada grupo, voy a extraer una cantidad de unidades muestrales dependiendo del tamaño, de la proporción que corresponde a ese estrato. Ese es un estratificado. ¿Ok? Luego está el sistemático. En el caso del sistemático, lo primero que se hace es generar una lista, ¿no?, de todos los elementos de la población. Segundo, se elige un elemento al azar, solo uno, el primero. ¿Ok? Vamos a suponer que yo necesito elegir, que voy a elegir, no sé, 20 representantes, 20 elementos de una población. ¿Ok? Esta población es de 2000. ¿Sí? De 2000. 2000 elementos. Entonces, si yo he hecho el cálculo de mi muestra y me salió de que el tamaño de mi muestra es de tamaño 20, voy a ver de que voy a tener que generar lo que se llama el intervalo. Entonces, voy a dividir 2000 entre 20. 2000 entre 20, ¿a cuánto será? A 10, ¿no? A ver, no. 2000 entre 20 a 100. A 100. 2000 entre 20 es 100. 100 se va a convertir en el intervalo. ¿Ok? Va a ser convertir en el intervalo. ¿Qué voy a calcular? Voy a generar primero ahora el número aleatorio, el primer número aleatorio. En mi listado de 1 a 2000, ¿sí?, voy a seleccionar al azar el primer número. Supongamos que cae 50. Es el primer número que salió. 50. A ese 50, que es el primer número, voy a agregarle el intervalo. ¿De cuánto era? De 100. Entonces era 100 más 50, 150. Ese sería el segundo número. 150 más 100, 250. Ese sería el tercer número. Y así sucesivamente hasta completarse los 20 elementos muestrales. ¿Hasta ahí alguna muestra? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. En el caso del conglomerado, en el caso del cálculo o diseño por conglomerado, es similar al estratificado, ¿no? En el caso del conglomerado, la unidad muestral de elementos de la población que forman una unidad constituye el conglomerado. Se forman grupos, ¿no? Se forman grupos. Grupos también, dependiendo de las características comunes, ¿no? Se forman grupos dentro de la población. Ok, a ver. Respecto de cuáles son las ventajas o desventajas de cada uno de los métodos que hemos comentado anteriormente. Respecto al modelo, al sistema aleatorio simple, ¿ok?, o al modelo aleatorio simple, ¿ok?, es el más sencillo, ¿ok?, es el más sencillo, pero hay una desventaja, que se tiende a la homogeneidad de los elementos, es decir, se pierde representatividad. ¿Ok? Se pierde representatividad. ¿Eso qué significa? Significa que si, por ejemplo, hablábamos de un inicio, yo tengo una población donde el 30% son varones y el 70% son mujeres, ¿cómo debería ser mi muestra? Yo tengo que sacar una muestra
¿ah? Yo tengo que sacar una muestra de 10 elementos. ¿Cómo debería ser? Tengo que sacar 10 elementos. Y de estos 10 elementos, 70 deberían ser mujeres y 30 deberían ser varones, ¿no? Por ciento. Entonces, mi muestra debería ser, si aplico yo el estratificado, ¿ok? Porque es la característica, estoy formando grupos, por ejemplo, por sexo, pues debería ser 7 mujeres y 3 varones. En el simple, como yo simplemente genero números aleatorios, es probable que los números aleatorios que yo genere, puede que en lugar de elegir 7 mujeres, me elijan 7 hombres, ¿no? O 5 hombres y 5 mujeres. Por tanto, pierdo representatividad. No se va a reflejar en la muestra, no se va a reflejar adecuadamente, ¿no?, las características de la población. En el estratificado, ¿ok? En el estratificado, sí es mucho más eficiente respecto de que las características se van a ver reflejadas. No obstante, ¿ok? No obstante, cuando existen muchos estratos, puede ser una herramienta o un modelo o un diseño no recomendable. ¿Ok? Sin embargo, cuando son pocas características, los criterios que se utilizan, vamos a decir así, para agrupar la población, ¿no?, o para dividir la población, no son muchos, es probable que sea uno de los mejores métodos. En el caso del sistemático, es un método que demanda menor tiempo y costo, menor incluso que el modelo aleatorio simple, pero lo que sí en contra juega es que cada muestra tiene igual posibilidad de ser seleccionada. O sea, claro, una vez que se generó aleatoriamente, solamente se genera el primer número. Los demás ya no se generan aleatoriamente, sino en base a un criterio, ¿no?, que es el intervalo. ¿Ok? Entonces, ya se pierde esa característica, ¿no?, que debe tener cada muestra, ¿no? Bueno, sobre todo de lo que es un muestreo probabilístico, de que todas las unidades tengan la misma probabilidad de ser. Luego viene el conglomerado, cuyas ventajas es que es una muestra más precisa y menor costo que la del aleatorio simple, pero una desventaja requiere un tamaño de muestra mayor que los otros. Ok, ahora, este es el método probabilístico, pero también existe el método no probabilístico. Ya habíamos dicho que en el método no probabilístico, la selección de las unidades de análisis se realiza en función al criterio del investigador. Entonces, bueno, aquí ponen varios, pero en la práctica yo diría que todos en principio son lo mismo, ¿ok? En principio, ¿ok? Porque al final es el criterio del investigador y la conveniencia del investigador aquel que determina cómo se va a seleccionar a las unidades de análisis. Veamos. Cuando es por cuota, la población se divide en grupos o categorías de acuerdo a una característica y se toma un número de individuos de cada subgrupo para completar el tamaño de la muestra. Sí, o sea, el procedimiento es interesante, pero esos grupos que yo establezco, ¿dónde los ubico? Voy a ir a sus lugares. Yo puedo hacer la división de estos grupos. Pongamos, yo voy a hacer un estudio sobre la capacitación del ciudadano y voy a dividir, quiero saber cuál es la opinión, por ejemplo, que tienen en los niveles socioeconómicos, la gente por niveles socioeconómicos. Voy a decir nivel A, nivel B, C, y lo voy a agrupar D y E en un solo grupo. O sea, tendría 4 grupos. ¿Ok? 4 grupos. La opinión que tenga cada grupo, ¿será igual? Probablemente no, ¿no? Probablemente no. Porque también tiene que ver mucho vamos a decir así, aspectos relacionados con, de repente, características de educación, en fin, la zona de vive, en fin. Yo creo que dependiendo de los niveles económicos también la percepción es distinta, ¿okay?, respecto de una gestión.
¿sí? El hecho del ¿sí? Porque ven, porque en realidad de una persona que vive en un sector, en un barrio, que sea propio de un nivel socioeconómico de OE, no va a tener nada que ver con aquel que vive en un sector de la clase B o incluso clase A. ¿Okay? Entonces, o nivel socioeconómico A, clase. Entonces, son percepciones distintas. Pero al momento de seleccionar los grupos, siempre va a primar el criterio del investigador. El investigador, por su conveniencia, por su facilidad, se va pues, a una zona, a un lugar donde puede conseguir a los 4 tipos, ¿no? A los 4 niveles económicos que él estableció como criterio, ¿no? Para seleccionar su muestra. Entonces me voy a un centro comercial grande de la zona norte, donde sé que voy a encontrar a gente del nivel A, gente del nivel C, B, del nivel C, D, ¿no? Pues voy a encontrar los 4 niveles en los que he dividido, los voy a encontrar. Y ahí aplicaré pues, un poco la experiencia, ¿no? Probablemente un grupo A tendrá que estar en un restaurante de algún tipo, ¿no? O en la zona de repente de ¿cómo se llama? En las tiendas, ¿no? En las tiendas de marca, ¿no? Uno debe probablemente también, ¿no? Tendrá algún tipo de preferencia de marca, ya más o menos se ve la forma en cómo va vestido, en qué carro viene, cosas de ese tipo ya son muestras del nivel económico que pertenece. Si se dan cuenta, entonces, tanto el intencional por conveniencia como el por cuota o con fines especiales o de voluntarios, todos tienen que ver con una selección según el criterio del investigador, ¿no? Salvo el de juicios de expertos, que aquí sí lo que hace el investigador es primero identificar quiénes son los especialistas en una materia determinada, ¿ok? Y evidentemente, ¿no? Ello implica de que tengan un dominio de un tema en específico y, bueno, van a ser sometidos, pues, ¿no? Sometidos al escrutinio, a la entrevista, ¿no? O a la conversación para recoger la información. Pero los demás, que con fines especiales, por conveniencia, por cuota, al final son lo mismo, pues son por conveniencia. No más que aquí los hay por grupos, en el otro no hay por grupos, sino que directamente los que te parecen que tienen un perfil como para que respondan a lo que tú necesitas, o en el otro, buscas voluntarios, ¿no? O gente que esté con cierta predisposición para atender tus requerimientos de información. Ok, llegamos al tamaño de la muestra. O sea que ya sé lo que es la población, sé lo que es la muestra, también sé que la muestra la tengo que seleccionar, es decir, la tengo que elegir utilizando estos criterios. En el caso de, tengo 2 opciones, que puede ser una muestra probabilística o no probabilística, y dependiendo de qué modelo elijo yo, ¿okay? Voy a proponer una estrategia, ¿no? Una estrategia. Ok, pero para eso necesito también saber cuántas unidades de análisis voy a requerir, cuántas voy a seleccionar. Y para ello utilizamos las fórmulas. Antes de utilizar estas fórmulas, que son unas fórmulas, digamos, conocidas, ¿okay? Voy a mostrarles otra diapositiva que nos va a ayudar, que nos va a dar mejores luces. ¿Ok? Mejores. Entonces, ya, es esto. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? ¿Sí se ve, jóvenes? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces,
Ahora podemos ver esto aquí. Ya, listo. Ok, el cálculo del tamaño óptimo de una muestra. Para calcular el tamaño óptimo de una muestra se debe tomar en cuenta varios aspectos relacionados. Primero, el parámetro. ¿Qué es un parámetro? El parámetro es una característica de una población. ¿Okay? El estimador, o también llaman el estadístico, es una característica de la muestra. El sesgo, es decir, algún factor que influye en una adecuada selección, ¿no? Un criterio que podría ser no objetivo se incluye en la selección. El error muestral, el nivel de confianza y la varianza. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, y el parámetro se refiere a la característica de la población, el objeto de estudio, y el estimador es la función de la muestra que se usa para medir. Es el estadístico. ¿No? El estimador o el estadístico es la característica de la muestra. Ejemplo, para evaluar la calidad de un grupo de estudiantes, la calidad de un grupo de estudiantes será el parámetro, se mide a través de los promedios obtenidos, que sería el estimador. ¿Okay? La calidad de un grupo de estudiantes, la calidad es un parámetro, se mide a través de los promedios obtenidos. Sería el error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la investigación indica hasta qué grado se puede aceptar. ¿Okay? El error muestral es una pérdida de la representatividad al escoger los elementos de la muestra. El nivel de confianza es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. ¿Okay? La probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. Es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro a medir. Es decir, que si yo quiero conocer el grado de satisfacción de un ciudadano, dependiendo del nivel de confianza, la cantidad de unidades muestrales que yo estime, ¿okay? me van a permitir generalizar la opinión que recoja fruto de la recolección de datos. Entonces, si el nivel de confianza es mayor, el tamaño de la muestra será mayor. Así tendré menos probabilidades de equivocarme. ¿Sí? Luego, el tamaño de la muestra por proporciones. ¿A qué se refiere? Cuando deseamos estimar una proporción, cuando hablamos de una proporción, debemos conocer varios aspectos. El nivel de confianza o seguridad, que es 1 menos alfa. El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente Z. Ok, el nivel de confianza o seguridad es un coeficiente que se estima. Generalmente antes se manejaba una tabla, ¿no? Es el coeficiente Z, el coeficiente de significancia. Se manejaba una tabla, porque es un valor ya estimado. ¿Okay? El coeficiente Z, que tiene que ver con el nivel de confianza, es un valor que se asigna, que está prefijado y que dependiendo del nivel de confianza que tú elijas, ya tiene un valor fijo. Por ejemplo, para una seguridad del 95%, el Z tiene un valor del 1.93. Para una seguridad del 99%, el Z tiene un valor de 2.58. Estos valores provienen de la tabla de la distribución normal Z. No sé si profundizar en el tema de la distribución normal Z. Yo creo que no digamos que no genera un valor agregado, ¿no? Porque es un coeficiente que al final simplemente se coloca y que refleja de alguna manera el nivel de confianza que tú
elige, ¿no? Tomar en cuenta para la estimación del tamaño de la muestra. Luego está la precisión que deseamos para el estudio. Respecto al cálculo de tamaño de la muestra, conociendo el tamaño de la población. Ok, cuando yo conozco el tamaño de la población, voy a usar esta fórmula. Ok, esta es la fórmula cuando yo conozco el tamaño de la población, donde n mayúscula es el tamaño de la población. El z, ya hemos dicho, es el coeficiente z, es lo que representa el nivel de confianza. Es un valor fijado por tabla. La p es la probabilidad de éxito o proporción esperada. Y la q, la probabilidad de fracaso. Claro, si es que a ti no te dicen cuál es la probabilidad para ese grupo, para esa población, respecto de uno de sus parámetros, de una de sus características, siempre este valor va a tomar un valor de 0.5. Es decir, yo voy a tener la probabilidad de éxito igual a la probabilidad de fracaso. ¿Ok? O sea, tanto P va a ser 0.5 y Q va a ser 0.5. Es como si tuviéramos una moneda, ¿no? ¿Qué probabilidades tenemos de que caiga cara? La probabilidad de que caiga cara sería 1 entre 2. ¿Cuánto es? 0.5. Entonces, ¿qué probabilidades tengo yo de que, bueno, en este caso, digamos, de qué probabilidades tendría yo de conseguir o no un trabajo? ¿Sabría? Si no la sé, si no sé qué probabilidades tengo porque no conozco cuántos están participando, cuántos están postulando al mismo trabajo, ¿ok? Pues no la sé, van a ser las mismas probabilidades de no encontrarlo. 0.5. Porque voy a tener dos opciones, o encuentro o no encuentro. Y luego está el tema del error máximo, la E, ¿no? Que aquí está como D, el error máximo, es la precisión, ¿no? El error máximo admisible en términos de proporción. Aquí está como D2, en el caso nuestro de la fórmula, y vamos a ver, por ejemplo, a ver un ratito, vamos a compartirlo de otra manera para que puedan ver todo. Ya. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esto, con población conocida, miren, n, z cuadrado, de q, d, que sería el error, por n menos 1 más z cuadrado de q. ¿Esto es igual o no es igual a... Ups, no está. A ver. Es igual, ¿no? N, la población, por z cuadrado, que es el nivel de confianza, porque por q, por entre d cuadrado, que sería el error, por n menos 1 más z cuadrado por q. Ok, vayamos a ver. Ejemplo, cálculo del tamaño de una muestra conociendo el tamaño de la población. Dice, ¿a cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de champú para bebés? Si se conoce que el número de familias con bebés en el sector de interés es de 15.000. Ya sé. Número de familias, 15.000. Mi población es familias en este caso, no son personas. ¿Okay? Si quiero yo conocer qué cantidad de familias debería estudiar, aplicando una seguridad, el nivel de confianza del 95% y la precisión del 3%. Es decir, el error. Bueno, la proporción esperada se asume que puede ser próxima al 5%. Si no se tuviese ninguna idea de dicha proporción, sería el valor P igual 0,5, que maximiza el tamaño mensual. O sea, si a mí no me dan el dato de la proporción, es decir, de la probabilidad de éxito, o de la proporción, es decir, del tamaño el tamaño de la población sobre la cual yo quiero aplicar la encuesta, o sea, el volumen, vamos a verlo así. Entonces, asumo que es 0,5.
O sea, P y Q siempre son probabilidad de éxito y probabilidad de no éxito o probabilidad de fracaso. Entonces, aquí en este caso, se asume que puede ser próxima al 5%. Me lo dan. Reemplazo los valores, son 15.000 familias, por el Z, es decir, el valor Z, el coeficiente de nivel de significancia del 95% es 1.96 elevado al cuadrado, por P, que sería la probabilidad de éxito, que es 0.05, que está dado aquí, por la diferencia, que sería el 1 menos 0.25. P más siempre va a dar la P más Q siempre va a dar la unidad. Entre el error, es 3%, 0.03 al cuadrado, por 15.000 menos 1, más Z cuadrado, 1.96 por 0.6Q, 0.05 por 0.90. Calculando todo ello nos sale 200, que sería el tamaño de 200 familias a las cuales nosotros tendríamos que estudiar. Otro ejemplo. Dice, ¿cómo hubiera cambiado el ejemplo anterior si se desconoce la proporción esperada? O sea, no conozco la proporción, la probabilidad de fracaso. Bueno, pongamos el caso. Cuando se desconoce la proporción esperada, se tiene que utilizar el criterio conservador. Quiere decir que tanto P como Q valen 0.5. En suma, son 1, ¿no? 0.5 más 0.5, 1. Lo cual maximiza el tamaño de la muestra. Entonces, ya sabemos de que Z es 1.96, porque el nivel de confianza es 95%, la proporción esperada es 0.5, Q también es 0.5, y el error, en este caso, es 3%. Reemplazando la fórmula, si ustedes se dan cuenta, son 15.000 familias por Z cuadrado, que es 1.96 al cuadrado, por 0.5 de P y por 0.5 de Q, entre 0.03, 3%, que es el error, por 15.000 menos 1, más Z cuadrado, 1.97 al cuadrado, por P y por Q, por 0.5, por 0.5. ¿Cuánto me sale? 996 unidades. Miren qué diferencia. Y son 200, porque me han dado la proporción, y aquí son 996. No me dieron la proporción. Es decir, que se requeriría encuestar a no menos de 996 familias para poder tener una seguridad del 95% que los resultados se podrían generar. Okay. ¿Qué pasa si no tengo el dato de la población? Pues voy a hacer un estudio en el distrito de Breña, pero no sé la población, qué tamaño, ¿no? No sé cuál es el tamaño. Pero busca pues, en el INEI, no, profe, no he encontrado, es muy antiguo. Ya, bueno. Ya, si tú quieres calcular población conocida, un tamaño de la población conocida, entonces aplicas esta fórmula. Z cuadrado, que es el coeficiente de qué es, de nivel de confianza, por P y por Q, que es probabilidad de fracaso y probabilidad de éxito. Entre D cuadrado, que es el error, ¿no? ¿Ok? Nivel de confianza, probabilidad de éxito, de fracaso y la posición, o es el error admitido. Pongamos un caso. ¿A cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de shampoo para bebé que se desconoce la población de caso? Bueno, aplicando una seguridad del 95%, es un nivel de confianza del 95%, y una precisión del 3%, pues vamos a ver de que aquí la fórmula de resultados es el siguiente. Dice, proporción esperada. Asumamos que puede ser próxima al 5%. Si no tuviéramos ninguna idea de dicha proporción, sería 0.5. Bueno, aquí está asumiendo. En fin. Se reemplaza la fórmula 1.96 por 0.05, asumiendo que fuera 5% la proporción esperada, por 0.95 entre el error, ¿no? 0.03 al cuadrado igual 203 unidades de masa. ¿Qué pasa si no conocemos la proporción esperada? ¿Ok? Entonces utilizaríamos el valor, que sería el valor promedio, el valor conservador
de probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso igual a 0.5. Aplicando y reemplazando eso en la fórmula, nos da cuenta de que es el coeficiente Z por nivel de confianza, 1.96 al cuadrado por 0.5 de P y 0.5 de Q entre 0.03 y el error. Me sale 1068. Es decir, se deberían encuestar a no menos de 1068 contra 203, solamente por el tema de la proporción. Ok, importante. Si los recursos del investigador son limitados, debe recordar que a medida que se disminuye el nivel de seguridad, se permitirá un mayor error en el estudio de investigación, lo cual a su vez permitirá al investigador trabajar con un número de muestras más reducido, sacrificando la confiabilidad de los resultados. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? O sea, podría yo realizar o sea, el hecho de que yo elija un mayor margen de error, claro, podría no permitirme tener datos fiables, de repente la inferencia, la generalización que yo aplique podría ser observada. Vamos, hay márgenes ya establecidos. Otra forma de poder calcular el tamaño de la muestra es utilizando muchas de las aplicaciones que hay gratuitamente en Internet. Una de ellas, por ejemplo, es SurveyMonkey, que también tienes en fácil. Hay varias aplicaciones que te permiten no solamente calcular el tamaño de la muestra, sino realizar encuestas online. Por ejemplo, aquí vamos a calcular, esta es con población conocida, ¿ok? Población conocida. Vamos a medir, por ejemplo, cuál sería el tamaño de la muestra si quisiera hacer un estudio en Lima Metropolitana. Y voy a hacer un estudio en Lima Metropolitana sobre cuál es la percepción respecto a los servicios públicos. Lima Metropolitana tiene alrededor de 10 millones. 10 millones de habitantes. Mi nivel de confianza, ¿cuánto le voy a poner? ¿90%? 95%. Queden 95%. Y mi margen de error, le voy a poner un 5. Miren, el tamaño de la muestra es de 385 unidades de datos. ¿Ok? Pero si yo voy a aumentar mi margen de error, voy a poner 10% de margen de error, miren cómo cae. Ya no necesito 385, no solo 97. ¿Y qué pasa si yo dejo en 5% mi margen de error, pero voy a disminuir mi nivel de confianza? Voy a ponerle 90. 276. Y si le disminuyo un poco más el nivel de confianza, 85, ya serían 208. Entonces, ¿dónde se nota más el ajuste en el tamaño de la muestra? ¿En el nivel de confianza o en el margen de error? En el margen de error. ¿Okay? Bueno, hay estudios que utilizan 5%, 7%. Otros estudios más rigurosos son más o menos, bueno, 3%. ¿Okay? Si fuera 3%, ¿de qué tamaño tendría que ser? 576 unidades de datos. Se tendría que, bueno, en el caso de que mi confianza fuera 85, pero la confianza generalmente está entre 90 y 95. Necesitaría 756. Bastante. Ahí va. Ahora, yo les voy a facilitar a ustedes un archivo. Un archivo que se utiliza para medir también tamaños de muestra. ¿Okay? Utilizando los valores de proporción de la P o utilizando los valores de la media. ¿Ok? Los valores de la media. Entonces, pongamos el caso. Cuando yo tengo mi población conocida, ¿sí? Mi población conocida. Si yo tengo, población desconocida. Si yo no conozco el tamaño de la población y quiero realizar un estudio donde no tengo datos sobre la proporción, solamente utilizo el error, el margen de error, voy a poner 5%, el nivel de confianza, 90%, el tamaño de la muestra, ¿okay? Para un estudio
donde no aplico el valor, no conozco el valor de la proporción, sería 271. Siempre se redondea al inmediato superior, ¿ya? 271 unidades de masa. ¿Qué pasa si aumento al 95%? Mi nivel de confianza al 95%, entonces voy a necesitar 384. ¿Qué es lo que nos salió, no? Ustedes se dan cuenta, en el cálculo, cuando dije 10 millones, sí, 5% y 90. ¿Ves? Claro, lo que pasa es que ya si llega un nivel, ¿qué pasa si son 100 millones? ¿Varía? No. ¿Se dan cuenta o no? ¿Qué pasa si son 8 millones? 1, 2, 3, 4. ¿Varía o no? No. Son 9 millones. ¿Va a variar? No va a variar. Pues esos valores prácticamente son valores estándar, ¿no? Ahora, si conozco el valor de P, es decir, la proporción de éxito o de fracaso, aplico, ¿no? Y va a ser ahí, a ver, en población conocida, es lo mismo que habíamos dicho en su momento, ¿no? Puedo elegir el tamaño de la población, margen de error, margen de confianza, las implicancias se calculan automáticamente y me da el tamaño de la masa. ¿Ya? Lo tienes en la opción en la figura de contar con el valor de P, es decir, de la proporción o probabilidad de fracaso y de éxito, o cuando no conoces ese valor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Póngame. Bueno, esto es lo mismo que hay aquí. Es lo mismo que hay aquí. Listo. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. O sea, ya yo medí el tamaño de mi muestra, ya he decidido de qué manera voy a seleccionar mis unidades de análisis, aplicado mi diseño muestral. Evidentemente he elegido el tipo de muestreo que voy a aplicar, si es probabilístico o no probabilístico, y ahora ya debo aplicar el instrumento. ¿Qué instrumento voy a aplicar? ¿Cómo va a servir? ¿Para qué va a servir? ¿Para qué debería servir el instrumento de recolección de datos? Bueno, primero se debe determinar cuáles son las fuentes donde voy a obtener los datos. O sea, claro, dependiendo de cuál es mi población, yo voy a definir qué tipo de instrumento también voy a utilizar. ¿Okay? Tiene que ver también con el estudio, evidentemente, ¿no? El tipo de estudio. Tengo que conocer dónde se localizan esas fuentes, ¿no? de datos. Tengo que definir a través de qué medio o método voy a recolectar esos datos. Puedo utilizar una encuesta, un registro de datos, una lista de cotejo, ¿sí? Va a ser a través de una entrevista, a través de un focus group, de un debate, en fin, defino. Una vez recolectados los datos, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que se puedan analizar y respondamos el conocimiento del problema? También es importante, ¿no? También es importante que sepa luego cómo voy a procesar esos datos. En función a ello voy a determinar qué instrumento utilizar. ¿Ok? Tengo que ver con qué recursos cuento. ¿Ok? Tengo que conocer la muestra, de qué tamaño es, ¿no? Y saber a quiénes voy a aplicar para definir también el diseño de mi instrumento. Tengo que realizar mi definición operacional y la adecuada definición de las variables, las definiciones conceptuales. Es fundamental para luego elaborar un instrumento de investigación. ¿Qué técnicas e instrumentos tenemos disponibles? Pues varios. ¿Ok? Varios. Dentro de estas hay algunas que están más orientadas a las investigaciones cuantitativas y otras más orientadas a las investigaciones cualitativas.
Por ejemplo, hay la técnica de la observación, que utiliza instrumentos como la guía de observación, la lista de contexto, la historia de observación. ¿Okay? Para esto ya ven qué tipo de materiales se utilizan. La revisión documental, que tiene una matriz de categorías, que también hay que realizar. Luego está la entrevista. La entrevista utiliza un instrumento que se llama la guía de la entrevista. Y esa guía de la entrevista pues, va a establecer si la entrevista va a ser estructurada o no estructurada. Es decir, se incluye ya las preguntas o simplemente define los temas. Luego está la encuesta, que su instrumento es el cuestionario o el test de prueba de conocimiento. Está la sociometría y el test sociométrico. Y luego está la sección de profundidad, ¿no? Y la guía de observación. La sección de profundidad utiliza una guía de observación. Y ven los materiales que utilizan, ¿no? Todos los insumos que utilizan cada uno. Bueno, diferenciando una y el otro menos. ¿Ok? En el caso del cuestionario, consiste en un conjunto respecto de una o más variables añadidas. Son las preguntas, en pocas palabras. En el caso del cuestionario, ve cuáles son las características, cuáles son ventajas y desventajas. Bueno, te permite hacer precisiones importantes, está compuesta por conjunto de preguntas abiertas o cerradas. ¿Okay? Sin embargo, es recomendable trabajar básicamente con preguntas cerradas. Suele aplicar un criterios por persona, los tipos varían según la longitud y el medio en que se aplica. ¿Qué encuesta es buena? O sea, ¿qué encuesta es la mejor? ¿La más larga o la más corta? ¿Hay un número mínimo de preguntas que debe tener una encuesta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Una encuesta debe tener un mínimo de número de preguntas? Según la universidad, según la escuela, debe haber un mínimo de preguntas. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? Están calladitos, ¿eh? Están calladitos. Me imagino que están viendo la interpelación. No lo sé. Bueno. A partir de la próxima clase voy a tener que poner nota, por la participación. Todos tienen que participar, ¿ya? Bueno. A ver. Decimos de que hay ventajas y desventajas en el uso de todos los instrumentos, ¿no? Dependiendo del tipo de estudio, siempre van a ser unas más eficientes que otras. ¿Ok? Respecto a las encuestas, claro, antes básicamente eran presenciales, ¿no? Y son cosas sencillas de levantar información de las encuestas. Pero de un tiempo a esta parte, pues han hecho muy famosas las encuestas virtuales, ¿no? Ya existían, pero bueno, han tomado un enorme protagonismo. ¿Qué desventajas hay sobre el cuestionario? Que permite recolectar muchos datos en una población amplia, puede ser de fácil operación o facilita la obtención de tendencias. Y como desventajas, la información limitada, la respuesta planteada por inversionistas, perdón, la información limitada, las respuestas planteadas en IDE, ¿lo vive? No entiendo. ¿Okay? La información puede ser afectada por causas internas y externas al instrumento. Bueno, sí, no, claro. Cuando elaboras un instrumento, pues de repente la persona que hace el levantamiento de información, el encuestador, no la entiende bien y podría ser un factor, ¿no? Un factor negativo, o sea, puede que al momento de realizar el levantamiento de las respuestas, pues, no lo sepa explicar bien o explique en otro sentido. Sí, podría dar.
Cuando una encuesta es escrita, es materializada en, bueno, como cuestionario, como prueba, como test o como escala. Pero una encuesta como escala, bueno, es cuestionable, ¿eh? Las escalas están más orientadas a facilitar la medición de los indicadores, ¿sí? Bueno, que forme parte, sí, bueno, la escala forma parte del cuestionario, de la encuesta, porque es la que va a establecer el valor, ¿no? El valor de cada una de las preguntas, ¿ya? Entonces, sí, bueno, por ese lado, sí. Esto es lo que sería una matriz de operacionalización de variables, ¿ok? Tendente a lo que sería la matriz de operacionalización con las preguntas, para la construcción de las preguntas. Si se dan cuenta, aquí todavía faltan algunos espacios, algunas columnas. Primero, que la variable está dividida por dimensiones, ¿ok? Pero antes de ser dividida por dimensiones, la variable tendría que tener una definición conceptual y una definición operacional. Luego las dimensiones con indicadores, y luego los indicadores con el ítem por abajo. Y eso habrá que computar. ¿Ya? No obstante, yo les estoy compartiendo ahora en WhatsApp grupal el formato que vamos a utilizar para la operacionalización de las variables y también para la matriz de consistencia, de tal manera que puedan construirlo de una manera mejor. Para investigaciones cualitativas, ¿qué instrumentos se pueden utilizar? Bueno, ya saben que en el caso de las cualitativas, básicamente lo que se recolecta son información en modo texto, ¿no? En modo texto. Entonces aquí, bueno, los instrumentos a recolectar. Bueno, básicamente, el instrumento es la observación, ¿no? El principal. Y la observación implica la percepción más la interpretación, porque a diferencia del cuantitativo, donde el investigador no aplica o no influye a través de a través de su participación en el proceso de recolección de datos y en la interpretación de los datos, en el caso del cualitativo sí, ¿no? Entonces, lo que ve lo va a interpretar y al final el resultado va a ser consecuencia de lo que él piensa. ¿Ok? Bueno, ¿qué técnicas o instrumentos? Están los categoriales, los descriptivos, los narrativos y los tecnológicos. Ahí van a ver que básicamente son la forma en cómo los presento. En el fondo son los mismos. Respecto a los instrumentos de cada uno de estos sistemas de observación, bueno, están los estudios anecdóticos, las escalas de calificaciones, la lista de cotejo o la entrevista. Son algunos de los instrumentos que se utilizan en la investigación cualitativa. También están los cuestionarios, las historias de vida y las técnicas de fallo. Ustedes, si desean, podrían aplicar a una investigación cualitativa, ¿no? Y procesar, ¿no? Procesar su información siguiendo los criterios y las técnicas que proponen la investigación cualitativa. Bueno, aquí las conclusiones respecto a este capítulo, en el cual terminamos, pues, ¿no? Tiene que ver con que la población, lo que la población implica dentro de la investigación. También hemos visto de que la importancia de la estimación del tamaño de la muestra y de la aplicación de criterios de muestreo, ¿no? Y por otro lado, sobre la recolección de datos, ¿no? Cómo realizar la recolección de datos, es decir, a partir de técnicas e instrumentos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Ok. A ver, ¿qué les voy a facilitar? Les voy a facilitar este archivo, a través del cual ustedes pueden hacer la estimación de su tamaño de la muestra. Les voy a facilitar
¿Qué más? A ver. A ver, un momentito. Aquí está. Esto es sobre medición que habíamos hablado. Ya. Esta es la matriz de consistencia, la matriz de operacionalización de variables. Les voy a mostrar. Y finalmente, esto es sobre medición. Les voy a compartir este archivito porque yo creo que les va a servir mucho. A ver, veamos. Veamos. Ya. Ya. Rapidito nomás. ¿Ok? Lo voy a hacer pasar rapidito. Sí se ve, ¿no? Técnicas de instrumentos de recolección de datos. Esto es un material que yo utilizaba en las clases de plegado y es bastante sencillo de poder entender. ¿No? Son sobre técnicas de recolección de datos. Significa los métodos que existen, cómo se deben abordar, ¿no? Para que se eliminen. ¿Ok? Entonces, ¿no? Técnica, observación, instrumento, de bitácora, herramienta registro, poder medir el audio. ¿Qué más? La entrevista está estructurada, ya vimos ya que la encuesta, los cuestionarios, y aquí la escala de medición de aptitudes. Esto quería darles. Hay diversas formas de medir una variable, o sea, mejor dicho, diversas escalas que se pueden utilizar para medir una variable. ¿Sí? De todas ellas, la que menos recomiendo es la opción 3, ¿no? Siempre, la mayoría de veces sí, una vez sí, otras no. Ojo con esto, si tú eliges una opción de 5 niveles, al momento que termines, no puede ser que lo subdividas en 3. Pierdes información. Deberías al menos mantener eso. ¿Ya? Perdón. Profe, consulta. Sí, ¿Puede retroceder, por favor? Ese es de Likert. sí, ¿qué pasa? Ya, en muchas tesis estoy encontrando que para medir esas actitudes lo están haciendo con Likert, pero de diferente, más la opción 3. Es decir, no hay ningún problema que podamos escoger otras opciones. No hay ningún problema. Es más, la opción 3 es la que menos recomiendo. Ah, Porque ya. si yo voy a medir satisfacción del usuario, ¿por qué voy a medir con la opción 3? Si yo puedo decir, preguntarle al usuario y preguntarle si su satisfacción es muy alta, regular, baja, muy baja. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué generar una escala que no representa lo que yo quiero medir? Se supone que tú tienes que utilizar una escala que represente lo que tienes que medir. De tal manera que ya no hace falta que interpretes. Si tú utilizas la opción 3, ¿ok? De siempre, la mayoría de veces sí, otras veces no, nunca. ¿Eso a qué equivale cuando estás midiendo satisfacción o calidad de servicio? ¿A qué equivale nunca? O sea, vas a tener que hacer una equivalencia, una interpretación, vas a crear otra escala. Es una locura. No tiene sentido. Si voy a medir calidad de servicio, entonces de una vez mido, ¿no? Calidad muy alta, alta, media, baja, muy baja. O muy buena calidad, buena, regular, mala, muy mala. ¿No? O sea, vamos, o sea, la escala debería ser representativa, o sea, debería representar lo que realmente estás midiendo. ¿Ok? Ahora, muchos miden utilizando una escala de 5 y luego lo transforman en 3. Hemos interpretado que de los 5 se convierten en bueno, regular y malo. Una locura, ¿no? Pierdes precisión. O sea, cuanto más amplia es la escala, más precisa es la información. ¿No? Entonces, hacer ese tipo de cambios no es recomendable. Bueno, aquí unos ejemplos sobre cuestionarios, ¿okay? que también se los ve. ¿Ya? Y el otro tema que quería mostrarles era el relacionado a la matriz de operacionalización.
es esta, ¿no? Les voy a dejar esta como ejemplo, ¿no? Esta es una matriz de operacionalización de variables. ¿Ok? Y esta es una, perdón, esta es una matriz de operacionalización y esta es la matriz de consistencia. ¿Sí? Va a ser el formato que vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, joven. Entonces, voy a habilitar hasta que puedan entregar hoy día en la noche, ya, el trabajo. Así que, nada. Creo que eso sería todo por hoy. Ya. Lo estoy compartiendo ahora en el grupal. Ok, muy bien. Buenas noches. Que descansen. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches, profesor.